digamos, un contexto eh, económico floreciente, de un gran progreso de las economías locales y de las economías de los estados nacionales, y también, digamos, un contexto en el que la prosperidad se vislumbraba como un beneficio social para todos. Dentro de este contexto surge, digamos, varios como espejismos, yo diría. El primer espejismo es el de la bonanza como una cuestión eterna, perdurable y equitativa. Todos los países, todas las sociedades, todos los individuos iban a llegar a tener, según esta mirada, un mismo nivel de prosperidad, de riqueza, de bienestar, y las sociedades en su conjunto podían aspirar a llegar a él. No importaba si se trataba de sociedades africanas, de sociedades asiáticas, de sociedades latinoamericanas, en donde aún la industrialización era incipiente y en donde todavía los contextos culturales estaban muy alejados de los contextos culturales de la Europa de mediados del siglo XIX, industrial, en donde ustedes podían ver en el puerto de Liverpool llegar barcos, zarpar naves con mercancías, con personas, lugares donde se hablaban varios idiomas, grandes ciudades. En fin, la época de la bonanza yo creo que nosotros la podemos ver en, en Viena, por ejemplo, que es una ciudad monumento, en donde pues efectivamente hay grandes edificios, todos muy hermosos, desde su punto de vista de ellos, desde luego, con expresiones barrocas, ciudades concentradas en donde todo el mundo tenía trabajo, en donde todo el mundo tenía bienestar, y entonces digamos que no es difícil de entender cómo se va a dar este espejismo de la bonanza eterna y del progreso y el bienestar para todos. Sin embargo, al lado de este panorama, que pues por supuesto es muy alentador, que se da en las grandes ciudades, en la luz de estas urbes modernas, maravillosas, tenemos al lado de esto tenemos un panorama de oscuridad. Este panorama de oscuridad se podía localizar perfectamente en los basureros de estas grandes urbes, en las cloacas, pero no solamente ahí, también en las fábricas. En las fábricas en donde los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los hombres vivían y dormían y comían y a veces también morían. Estas fábricas en donde los obreros están dando su vida en aras o en beneficio de un progreso material al cual ellos por supuesto también aspiran. Tenemos también en este contexto, en este escenario, un mundo que se expande aceleradamente y que al mismo tiempo se vuelve un mundo cada vez más pequeño, mejor conectado. Tenemos también en los escenarios rurales, digamos, cuando se da la sustitución de la lana por algodón, pues tenemos una transformación radical de los escenarios rurales. Tenemos desde luego el paso de los ferrocarriles, la llegada, como les decía, de los barcos a las zonas fabriles, a los puertos comerciales. En este contexto surge una mirada que es la del positivismo, que es una mirada muy influyente, que todavía está presente en muchas instituciones de educación superior, no nada más en México, sino en el mundo, aunque no se reconozca. El positivismo nace como con la sociología. El padre del positivismo reconocido es Comte, pero Comte no está solo, está con Spencer, está con Herbert. Ellos piensan a la sociedad como un organismo vivo, como un organismo que está regido por leyes que son inmanentes, que son trascendentes, que no son humanas. El conocimiento científico de las sociedades lo que permite a la gente positivista es aseverar que en la medida en que haya orden,
En la medida en que haya orden, se respetarán las leyes generales que promueven el progreso de la sociedad y en esa medida también se lograrán alcanzar estadios cada vez más avanzados, industrializados de progreso y de bienestar. Esta mirada, pues por supuesto que es evolucionista, es una mirada que está anclada, aunque analiza las sociedades, está anclada en la biología, en las ciencias naturales, y que traslada al terreno de las ciencias sociales el método de aproximación, el método científico de las ciencias naturales. Vamos a hacer una pequeña pausa, nada más para verificar si el audio está llegando correctamente. Maestra Reina, en Chihuahua, ¿me escucha? Sí, Luis, lo escuchamos. Gracias. ¿En Monterrey me escuchan? Gracias. ¿En Serafín Peña me escuchan? Gracias, maestro. Pregunta por el pago. ¿En Sinaloa me escuchan? ¿En Durango me escuchan? ¿En Zacatecas me escuchan? Sí, sí los escuchamos. Antes de continuar con la ponencia de la doctora, les acabamos de mandar a sus correos electrónicos el PowerPoint de esta ponencia. Con ello ya dejo el micrófono para la doctora. Gracias, buenas tardes. Tú les vas diciendo que la minera. Bien, entonces ahora digamos, ya tenemos a la sociología positivista instalada en los centros de investigación, en las universidades, y va a aparecer entonces una mirada historiográfica positivista. La mirada historiográfica positivista es una mirada que ve al poder, vamos, no ve a las zonas de obscuridad, sino a las luces de las sociedades capitalistas. Por lo tanto, ve a los hombres que ejercen el poder, ve a los grupos hegemónicos, ve a los reyes, a los presidentes, a los funcionarios. Cuando la historia positivista se escribe pensando en eventos que impactan a la sociedad, no en eventos que impactan a un individuo o dos. Estos eventos, por supuesto, son las guerras, vamos, en el caso de México tendríamos a los sexenios, también las grandes guerras, la independencia, la revolución, pero no se ve o no se piensa que es importante la vida cotidiana, la gente común. Desde esta mirada, el positivismo lo que dice es que la objetividad absoluta es posible. Y para obtener esa objetividad absoluta, el historiador positivista se plantea la descripción de los hechos observables. Esta descripción de los hechos observables implica la recuperación de fuentes primarias, pero no su análisis, porque el análisis tiene que ver con la interpretación, con el sujeto que está leyendo la fuente y que está tratando de comprender su significado. En el positivismo, el historiador tiende a borrarse y lo que realmente importa es la fuente. Entonces, cuando nosotros tenemos frente en nuestras manos documentos pensados desde la lógica del positivismo, lo que nosotros podemos ver son libros que en realidad consisten en una serie de fuentes primarias ordenadas a veces cronológicamente y nada más. Desde luego que traicionando el espíritu del positivismo también podemos hacer historia positivista, en donde existe un historiador que interpreta, cuestión que hace que se pierda la objetividad absoluta, pero interpreta viendo ciertos objetos, como les decía, los núcleos duros del poder. La gran pregunta que se plantea el positivista es ¿qué ocurrió y qué hechos ocurrieron realmente?
Por lo tanto, para el historiador positivista importan mucho los nombres, las fechas, las biografías, sobre todo las biografías del poder, y lo que nos va a entregar es una historia que pretende ser aséptica, en donde no hay juicios, en donde no hay interpretación en la medida de lo posible. La cuestión que nosotros debemos preguntarnos es cuántos de los libros que hemos estudiado a lo largo de nuestra educación se inscriben en el paradigma positivista y por qué el positivismo se resiste a ser abandonado. Otra, digamos, en ese mismo contexto surge otra corriente que es muy importante, que es el historicismo. El historicismo o presentismo, como también se le conoce, es la corriente opuesta al positivismo. Para el historiador historicista, lo que importa es el historiador que está narrando la historia. Este historiador debe ponerse, debe situarse en los zapatos de los personajes que él está describiendo, que él está tratando de explicar, y por lo tanto el historiador positivista cree que es posible que se empate con los personajes de la historia en un presente ficticio, en un presente filosófico, a partir del cual él puede efectivamente comprender a los grandes personajes. El historiador historicista o presentista puede llegar a escribir, entre comillas, y entonces Hidalgo pensó, cuando realmente ninguno de nosotros puede saber lo que pensó Hidalgo porque pues, no corresponde a esta época, pero ni siquiera sabemos lo que piensan las personas que conviven con nosotros todos los días. El historiador historicista cree que puede situarse en el lugar del otro y saber incluso qué fue lo que pensó ese otro. El historiador historicista cree en las fuentes, pero cree que el historiador es el que tiene toda la posibilidad de reconstruir historias. Aquí tenemos un problema muy importante, porque es un problema que tiene que ver con el subjetivismo, en donde digamos que esta mirada del historiador es preponderante y bueno, puede haber quien diga que el historiador a través de su imaginación creativa puede reconstruir la historia sin importar si hay evidencias o no hay evidencias de lo que él está afirmando, lo cual desde nuestro punto de vista reduce la validez de sus afirmaciones. El otro gran paradigma que surge en este mismo contexto es el marxismo. El marxismo ve el otro lado del espectro del progreso material, ve el lado de la explotación, de la miseria y de la marginación, y se propone, además de un programa explicativo de la sociedad, un programa de transformación social. Esto siempre va a estar empatado dentro del marxismo. Para el marxismo, efectivamente, existe una realidad objetiva material, y esa realidad objetiva material tiene que ver con la estructura económica de las sociedades. Para el marxismo no existen individuos, existen grandes bloques sociales, y esos grandes bloques sociales, que son las clases sociales, que se definen a partir del lugar que se ocupa en la producción, son los protagonistas de la historia. Los individuos actúan en función de su clase social, y solo así puede explicarse los grandes movimientos de la historia. Aquí digamos que hay una resolución distinta respecto del problema de la objetividad y la subjetividad de la historia. Pues para el marxismo sí existe la posibilidad de acercarse a la verdad objetiva, pero también existe la posibilidad de transformar a la sociedad. En ese sentido, existe una dosis de subjetividad en la comprensión de la historia que se proponen los marxistas. Digamos que esos paradigmas son los fundadores de la teoría de la historia, pero estos grandes paradigmas se van a sacudir en el siglo XX en dos momentos. El primer momento
es, digamos, en los inicios del siglo XX, con algunos eventos que son muy significativos. Uno de ellos tiene que ver con las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que demuestran que la capacidad destructiva, predadora de la humanidad es inconcebible, no tiene límites. Realmente el ser humano es el único ser vivo capaz de destruir a su propia especie de manera masiva y de manera, digamos, sin una reflexión ética de por medio. Esta capacidad destructiva de la humanidad hace que los historiadores vuelvan sus ojos a la humanidad que se había perdido, hace que los historiadores vuelvan sus ojos a la sociedad, a la vida cotidiana y a la gente común. El otro gran momento de crisis es el derrumbe del capitalismo internacional que se da en 1929. Aquí en ese momento, se quiebra la certeza de una línea evolutiva de progreso y esa gran utopía de la bonanza permanente. Aquí se quiebra. Entonces se quiebra también la hipótesis evolutiva que afirmaba que todas las sociedades iban a llegar en algún momento a un punto de progreso y de bienestar. El crack del 29 lo que demuestra es que el capitalismo no está hecho, no acata, no obedece, no sigue una línea evolutiva, sino que más bien está sujeto a crisis y a debacles que son cíclicas. Cuando los economistas se dan cuenta de esta situación, voltean a ver a la historia. Y entonces surge la historia económica, que lo que va a hacer es medir los precios, medir el flujo de mercancías, medir la producción y demostrar que el capitalismo está sujeto a crisis y a momentos de expansión. Descubren los grandes ciclos del capitalismo. En este momento, como todos lo sabemos, desde el año pasado, pues estamos viviendo una más de las expresiones cíclicas del capitalismo, en donde hay un derrumbe mundial de la economía. Seguramente, en algunos años, por estrategias económicas y políticas, lo que veremos será un repunte de la producción, un repunte y más bien también veremos una reestructuración del capitalismo, lo cual permitirá que vuelva a expandirse, que vuelva a ascender y luego veremos después de algún tiempo otro quiebre. Y eso es como lo que los historiadores económicos pudieron demostrar a partir de la debacle del 29. Y entonces, digamos aquí, vuelven a surgir una serie de dudas, una serie de preguntas sobre si estarían en el 29 presenciando el fin del mundo feliz o más bien el nacimiento de un nuevo mundo feliz. Bueno, me voy a saltar una de las láminas que tiene que ver con Gramsci y voy a pasar a la siguiente filmina que tiene por título De Francia para el mundo, los anales y la nueva historia. Justamente en 1929 surge y se da a conocer la revista Anales, que es una revista que publican una serie de historiadores y de científicos sociales franceses, en donde podemos encontrar, digamos, una serie de relaciones metodológicas y una serie de relaciones teóricas entre la historia y otras ciencias sociales. Los historiadores de Anales nunca estuvieron solos, están acompañados por geógrafos que junto con los historiadores trabajan, digamos, una noción muy interesante en donde la historia y la geografía finalmente se dan la mano y se sitúan en un diálogo permanente y continuo. También tenemos, digamos, a la sociología, tenemos a la economía, tenemos a la antropología cultural y una serie de disciplinas sociales que se unen con la historia para construir una mirada
pues yo no diría que se trata de una mirada interdisciplinaria, sino diría que se trata de una mirada transdisciplinaria, en donde dejan atrás la disciplina para poder conjuntar sus miradas y hacer un horizonte de lectura mucho más complejo respecto de los procesos sociales. Los historiadores de anales sí creen en la validez de las afirmaciones, ya no están buscando la verdad, porque la verdad, digamos que no es un constructo acabado, es algo siempre cuestionable, sino que lo que están buscando es la validez de las hipótesis. La validez de las hipótesis se puede comprobar, pero no implica, una validación eterna, sino que implica una validación en un momento determinado, y sabemos que esa validación se va a romper en el futuro y va a dar lugar a nuevas hipótesis. Y entonces tenemos una ciencia en movimiento, una ciencia viva, una ciencia sujeta a debate y una ciencia en donde todos podemos participar. No se trata, digamos, de una verdad dogmática, ni se trata de una ley general que rige, más allá de la voluntad humana, los destinos de las sociedades, sino que se trata de una mirada comprensiva, digamos, muy anclada esta idea de que es perentorio, de que está sujeto a la discusión, de que todos podemos aportar. Entonces ahora lo que estamos buscando es la validez de las afirmaciones. Por lo tanto, el historiador de anales cree en la subjetividad, cree en el historiador que está construyendo el problema de investigación, que está definiendo el objeto de estudio, cree en el investigador que está buscando las fuentes a partir de esas grandes definiciones del problema, de las interrogantes, y que puede definir el objeto, y que entonces puede ir a las fuentes e interpretarlas a la luz de la teoría y construir hipótesis cuya validez va a tratar de probar a través de sus fuentes, va a someter a la discusión de una comunidad científica a la que él pertenece y va a poder alcanzar una afirmación válida, consensuada entre su comunidad académica. Para el historiador de anales, lo que importa es el ser humano. No importa las grandes leyes, no importan las clases sociales, no importa si es el poder o no, lo que importa es la humanidad. Esta humanidad que es falible, que es frágil, que es perentoria, que es compleja. En el historiador de anales, los personajes somos todos nosotros. Los personajes nos equivocamos, tenemos dudas. Los personajes tenemos deseos, tenemos expectativas, tenemos esperanzas. De tal manera que cuando nosotros volvemos nuestra vista a la educación, a la historia de la educación con la perspectiva de anales, pues sí, por supuesto que tomamos en cuenta al presidente de la República, me refiero en México, porque en otros lados pues son los reyes y las reinas, en México pues es el presidente de la República, tomamos en cuenta lo que dice el secretario de Educación, recuperamos las leyes, pero también nos interesan los maestros, las maestras, los niños, las niñas, las mujeres, la diversidad. Para el historiador de anales es muy importante la educación indígena, pero con los indígenas, digamos, contempla a los indígenas cuando habla de educación indígena, y no solamente de un discurso o no solamente de unas políticas, está hablando de la gente, de los seres humanos. En esta historia de anales todos somos protagonistas. Yo quiero decirles que Fernand Braudel, que es uno de las grandes figuras de los analistas franceses, lo que hace es una historia muy moderna, en donde el protagonista es el mar Mediterráneo, es el protagonista de la historia. ¿Y cómo lo trabaja? Pues a través de una serie de investigadores, de una red de investigadores que van a alimentar con información unas redes con la computación en el centro. Él va a hacer una historia económica en donde el protagonista va a ser el mar Mediterráneo. Bueno, en la última generación de anales
nosotros lo que tenemos es algo muy importante, aportaciones fundamentales, por ejemplo, la historia cultural. En la historia cultural lo que nosotros vemos es cómo a partir de ciertos momentos, en ciertos momentos históricos, se quiebran los paradigmas dominantes, cómo se hace circular el conocimiento, cómo se construyen los grandes consensos sociales, cómo se generan las grandes revoluciones tecnológicas, las grandes revoluciones teóricas, las grandes revoluciones en el conocimiento. Pero también estudiamos aspectos culturales como son los aspectos de la relación de los actores dentro de las instituciones educativas. Lo que nosotros trabajamos es, por ejemplo, cómo el tiempo escolar es un tiempo distinto del tiempo cronológico y cómo en la escuela los tiempos tienen un ritmo, tienen una función, tienen un sentido distinto que tiene que ver con el proyecto educativo. Desde la historia cultural de la educación, nosotros lo que vemos es a los actores en movimiento, son las costumbres, las formas de pensar. Yo, por ejemplo, cuando trabajo historia cultural de la educación, trabajo la fotografía histórica, y veo cómo se construye esa fotografía, quién le dijo a quién que posara, en qué momento, qué se trata de dejar para la memoria a través de esas fotografías, qué es lo que se quiere representar y qué es lo que se va a esconder o se va a tratar de esconder, y cómo hay una mirada que es la mirada del fotógrafo y cómo yo desde el presente lo veo. Entonces, cómo hay un juego de espejos, un juego de miradas en donde siempre va a haber momentos de incertidumbre y de fascinación a través de este objeto que es la fotografía. Bueno, yo quiero decirles que también a través de la historia cultural podemos recuperar la historia oral, que es muy importante la historia oral, porque a través de la historia oral vamos a darle voz a quienes no saben escribir, por ejemplo, que en nuestro país pues hay varios millones de mexicanos que todavía no saben ni leer ni escribir, y a través de la historia oral pues se les da voz y se les da presencia a estos actores. Quiero decirles que actualmente hay una corriente muy importante historiográfica que es la escuela inglesa. La escuela inglesa tiene un representante que es Eric Hobsbawm, y él nos dice, para mí la historia no es el roble ni la secuoya, que es un ave migratoria, es decir, no es lo que permanece fijo, estático, pero tampoco es aquello que no deja huella, que es un permanente peregrinar. ¿Qué es la historia? La historia para mí es un mundo para viajeros, es decir, el pasado solamente puede ser comprensible para aquel que está dispuesto a abandonar sus raíces, a dejar atrás lo que ha sido y poder encontrarse comprensivamente con lo ignoto, con lo que no conocemos, con aquello que es tan extraño a nuestros ojos como la historia de la humanidad. Él lo que dice es que para hacer esta historia social, lo que tenemos que hacer es ver estos grandes momentos coyunturales económicos y a partir de eso tratar de describir los cambios sociales para poder enfrentar, para poder recuperar los procesos que realmente ocurrieron. Entonces tiene una base material, la historia, tiene una base en los procesos productivos, pero no nos quedamos ahí. Vamos a la sociedad, vemos cómo esas grandes crisis, esos grandes momentos de progreso y de bienestar influyeron en la gente, la hicieron migrar, la hicieron regresar, la hicieron cambiar. Digamos, ahorita nosotros vamos a enfrentar un proceso social que tiene que ver con esta crisis económica que estamos viviendo, que parece ser que apenas vamos a empezar a ver sus verdaderos efectos, y lo primero que vamos a ver es cómo regresan los mexicanos que se fueron a vivir a los Estados Unidos, migrantes obligados. Y estos procesos, ¿cómo van a impactar a esta sociedad? ¿Cómo el regreso de estas aves migratorias va a hacer que cambien nuevamente las familias mexicanas
¿cómo vamos a responder desde el sistema educativo? ¿Vamos a seguir dando clases solamente de español cuando vamos a tener a lo mejor la mitad de nuestros niños hablantes de inglés? ¿O vamos a intentar que efectivamente ellos se sientan en un lugar acogedor, cálido, que les permita readaptarse? Vamos, esas cuestiones que están hoy como interrogantes, dentro de 50 años un historiador va a dar cuenta de eso. Bien, finalmente yo voy a pasar, digamos, a la siguiente lámina que a mí me interesa que veamos, porque a mí me interesa mucho plantearles cómo se va del proceso productivo de estas fuerzas económicas, de estos contextos materiales, cómo esto impacta necesariamente en los grandes movimientos demográficos, cómo estos movimientos demográficos van a dar lugar a transformaciones en los sistemas educativos y cómo maestros, alumnos, directivos van a dar respuesta a estas, digamos, estos procesos que nosotros no generamos como personas, pero que tenemos que responder a ello. Yo creo que también, bueno, finalmente a mí me gustaría hablar un poquito de lo que hoy conocemos como la Escuela Mexicanista. La Escuela Mexicanista es una escuela que, como su nombre lo indica, surge en nuestro país a partir de 1940. Antes de eso, no había instituciones que formaran historiadores. La tendencia fundamental de la Escuela Mexicanista es historicista. Ellos van a fundar los institutos de investigación en la UNAM, por ejemplo, en el Colegio de México, las facultades de historia en donde se van a formar los historiadores, ellos también las van a fundar. Tenemos una gran influencia del exilio español en esta escuela mexicanista, y lo primero que van a hacer ellos es validar fuentes, porque nosotros teníamos un enorme problema de fuentes primarias que no eran auténticas. Ellos lo que van a hacer es autentificar nuestras fuentes primarias, nuestros códices, etcétera. Y hoy la Escuela Mexicanista está como mucho más abierta a diversas tendencias, a diversas miradas. Digamos que hoy la tarea que tenemos nosotros tiene que ver con recuperar archivos. Para nosotros es muy importante lo que está ocurriendo en sus escuelas, en donde se están fundando archivos históricos que no existían, porque a partir de los archivos históricos de las escuelas normales, por fin en las historias de la educación vamos a aparecer los maestros, las escuelas que nos formaron, los profesores que nos educaron, van a aparecer nuestras aulas, no, digamos, no aquello que se ha construido desde el imaginario colectivo, que puede ser utópico y muy bello, pero también a veces desde una mirada que ha denigrado al magisterio. Por fin vamos a tener nuestras fuentes, por fin vamos a poder contar nuestra historia, por fin vamos a ser nosotros los sujetos protagónicos de este pasado que nos ha tocado a todos compartir. Bien, desde esta mirada yo quisiera invitarlos a ustedes, acérquense a sus archivos, vean sus fuentes, conozcan a los protagonistas del pasado de sus instituciones, y los invito a que hagamos una historia humana en donde los maestros pues que les dieron clases o los que fueron alumnos de las escuelas normales, ustedes los van a ver en sus dudas, en sus contradicciones, en su fragilidad como seres humanos, y a lo mejor vemos sombras, vemos aparecer las sombras de la humanidad ahí, porque bueno, todos tenemos una parte oscura, pero también vamos a ver aparecer las grandes utopías, las grandes esperanzas, los protagonistas que digamos que asumieron un compromiso con la educación y que se lanzaron por el mundo a hacer escuela pensando que así harían patria. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda fase de nuestra videoconferencia, la cual compete a lo que es la preguntas por parte de cada sede. Yo le voy a ceder
el micrófono a cada una de ellas. El orden va a ser el siguiente: iniciaremos con Chihuahua, posteriormente Monterrey, posteriormente Serafín Peña, posteriormente será Sinaloa, Veracruz, Zacatecas y por último Durango. Le cedo la palabra a los compañeros en Chihuahua. Maestra Reina. ¿Sí me entendieron? Sí, maestro, pedimos nada más un momento para poder recuperar las preguntas y luego ya se las estaremos planteando. Ok, maestra. Entonces vamos a dar un minuto para que cada sede formule las dudas o preguntas que tengan y continuamos con la segunda fase. Gracias. ¿Sí te están captando todos? Sí. Recuérdales que también tienen chat, ¿no? Pueden Sí. mandarle a la doctora. Ajá. Ok, pues vamos a darles un minutito. Un minuto. Un Conecta minuto. a los que tienes ahí si quieres. Sí, ya conecté a Serafín Peña. Te falta alguien en la esquina, Zarago, Veracruz. Veracruz. Maestro Luis, ya tenemos por aquí de Chihuahua una pregunta, le voy a pasar a una de nuestras alumnas. Perdón, Luis, no sé si fuiste suficientemente claro. Ajá. Ellos hacen sus preguntas todos por sedes y Sí. al último la doctora contesta. Ok. Entonces recuérdales. Ok. recuérdales. A ver, buenas tardes, Nos interesa saber en qué corriente de las que mencionó se ubican los libros de texto de la educación primaria. Tenemos la pregunta, gracias. tenemos la pregunta, gracias. Les recuerdo. Les recuerdo que conforme voy cediendo el micrófono va a ser la pregunta de cada sede. Al último, la doctora contestará globalmente. Gracias. Vamos con la sede en Monterrey. ¿Me escucha? O sea, Chihuahua ya. Monterrey, por favor, ¿tiene alguna observación, comentario o duda? La pregunta es una estudiante normalista de educación, de la licenciatura en educación primaria, quinto semestre. Lo que yo le preguntaba es qué es lo que usted propone como consejos para nosotros enseñar historia de manera más fácil a los alumnos de la escuela primaria. Buena pregunta, gracias. Tenemos otra. Ok. Otra pregunta. Adelante. Sí, es también formulada por un normalista. Dice, ¿cómo cree que es conveniente comenzar a formular una historia socioeconómica desde la escuela primaria? Gracias, ya tenemos la pregunta. ¿La tienes? A ver, Belinda, ¿la tomaste? Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, ya. ¿Monterrey? ¿Ya otra pregunta o...? ¿Hay otra pregunta más, si es posible? Sí, adelante. Es también de otro alumno de la licenciatura en educación primaria. ¿Sí? Sí, adelante. Dice, con base en los diferentes tipos de teorías de la historia universal es una similitud o depende de otra. Ok. ¿Alguna otra? ¿Sí fue claro? Sí. Bueno, esta es una también de un maestro, servidor. Adelante. ¿Cuál es la importancia de plantear el conocimiento de la teoría para poderse acercar más hacia las prácticas educativas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la historia? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda, Monterrey? Por el momento son todas. Muchas gracias. Gracias. Te viste muy gandallo con Durango. Es Chihuahua. Era Chihuahua. A ver, regresamos a Chihuahua. No sé si tengan alguna otra duda, maestra Reina. ¿Algún aporte?
Bueno, mire, aquí tenemos otra pregunta que nos hace uno de los estudiantes. Él se funciona el cambio actual en primaria. Él nos pregunta si ahora se le pone énfasis más al cómo, sin descuidar el qué de la práctica docente y cómo lo interpreta. Ok, ¿alguna otra aportación? Chihuahua, maestra Reina. Me parece que es todo. Muy bien. Gracias. Voy con... Vamos ahora con Serafín Peña, ¿me escuchan? Compañeros de Serafín Peña, ¿me escuchan? Están hablando. La tienes azul. Un momento, profesora, denme un momento. ¿No está? Sí. Pásatelo. Serafín Peña. Se supone que... Pero avísalo mientras... A ver, ¿Podría repetir la pregunta, profesora? Al hacer historia, en lo que se refiere a la investigación histórica, hay que definir el paradigma, así como los teóricos con los que se coincide, ¿o no? Ok. Y una última pregunta, Sí, de un total de 4, es cómo lograr introducir a los alumnos a ser sensibles a la historia en la época actual. ¿alguna otra aportación? Sí está complicadita. Son todas. Gracias, Serafín Peña. Vamos a Sinaloa, maestra Vero. ¿Alguna duda o aportación que tengan? Eso es Sinaloa. A ver, maestra Vero, no se escucha muy bien su audio. A ver, trate de alejar un poco el micrófono. Sí, ya le escucho mejor, maestra. Se está acercando la bocina. A ver, maestra Vero. No, allá. Es vicio Es vicio de la... Sí, mire, requiero lo siguiente, que se aleje del micrófono, o sea, el micrófono lo aleje de su bocina, por favor. Es que se está viciando el sonido. Sí, mira, es que está... Sí. Ya le escucho mejor. No hay cuidado. Aquí tengo una pregunta que me mandan de modo de... A ver, espérate. Pásate a la otra sede que te la mande. Maestra Vero, sigue habiendo interferencia. Le voy a pedir un favor, si se lo puede mandar por escrito en el chat a mi compañero Amílcar. ¿Cómo cree que es conveniente comenzar a formular una historia? Eso ya lo tenía. Uy, Si ya la tienes en el chat, léesela. a ver. ¿Me sigues escuchando? Sí, Es un micro. es el micro, maestra. Es que sí, se escucha la primera parte, pero la siguiente se escucha mal. Mire, le voy a pedir de favor, si la puede escribir, y la doctora, con todo gusto la va a contemplar. ¿Sí me escuchó, maestra Vero? No te escucho. No, Amílcar, márcale. Le estoy marcando. Ok. Bueno, maestra Ahora Vero, que sí. vamos a pasar a la siguiente sede, es que no se escucha su audio. Gracias. Veracruz, maestro Sergio, ¿me escucha? Dile que ahorita se la lees. Sí, abre. Maestro Sergio, ¿hay alguna? Ay. Sinaloa, ¿me escucha? Se está metiendo el... Aló, Amílcar, yo no puedo. Ok. Maestro Sergio, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. A ver, maestro, ¿hay alguna aportación?
No, Luis, ahorita no, debido a que hemos, ya ven, ya se lo expliqué, hemos tenido problemas con el internet, en parte por el clima que se está presentando aquí en el estado de Veracruz. Ok. Bueno, entonces continuamos con la siguiente sede. Si hay alguna aportación, maestro Sergio, regresamos en unos instantes. Gracias. Creo que sí. Zacatecas, ¿me escuchan? Zacatecas. Ah, ok, maestro, ¿hay alguna aportación? Sí, esta información. Tienen retroalimentación, tienen muy alto el volumen. Zacatecas tiene muy fuerte el... Sí, bueno. Tiene muy fuerte... José Manuel Ramos, confirmen si reciben la información. Sí, claro que sí, la escuchamos. A ver, ¿cuál es la aportación, por favor? Zacatecas. Oye, ya están corriendo todas. Es que tienen pegados los micros con... Mi nombre es José Manuel Ramos Ávila, soy asesor de séptimo y octavo semestre en la especialidad de historia. A mí me preocupan mucho los procesos que se llevan al interior de la escuela, y aprovechando la información de la doctora, yo capté que en la línea de los historiadores ganales les importa mucho pues la situación del comportamiento del ser humano. Lo ejemplifica con toda una pirámide de organización aquí en México, con una investigación en el mar Mediterráneo de corte económico, e incluso una experiencia que ella tiene al hacer historia, o al trabajar las cuestiones históricas, de fotografía. En ese planteamiento al interior de las escuelas podríamos trabajar, podríamos dejar registrar de las mismas, porque se pueden hacer los maestros para enseñar historia, pero con video. Dentro de la escuela, la maestra menciona que pues, como la historia un poco para en el mundo de los pequeños, en donde la colaboración entre los modelos de estructuras económicas, social y en este caso pues diríamos educativa, en donde se ve el funcionamiento de las instituciones. Y por último trabaja la escuela mexicanista, donde plantea en uno de los apartados de la obra positiva que la historia hoy es mirar al interior del aula, y yo le agregaría nuevamente ahí con un poco de investigación. Bueno, me gustaría que la doctora recibiera mi inquietud y mucho le agradecería y quisiera los comentarios correspondientes para ver si puedo un poco dedicado en esta conferencia y lo que me inquieta como maestro, que enseña cómo enseñar historia. Gracias. ¿Sí lo tienes, verdad, más o menos? Amílcar, pon tus audífonos para que no entre aquí retroalimentación. Está apagado la bocina, Ahí vas. Gracias. ¿Alguna otra aportación en Zacatecas? ¿Me escuchan en Zacatecas? ¿Alguna otra aportación en Zacatecas? Diles, Amílcar. ¿Zacatecas me escucha? Pasa a la otra sede y pide. Ok. Si le escucha, que te mande por. Ok, ahora vamos con Durango. ¿Durango me escucha? No, no escucha a Durango. ¿Tienes a Durango, Amílcar? Durango. Durango, ¿me escucha? Sinaloa no lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? Sí.
está en todo, audio, video y sonido. Pero son los que hacen interferencia. Sí, lo cerramos, Mira, si les puede decir que nos manden por chat sus preguntas, porque aquí... Durango, ¿me escucha? A ver, ahorita les voy a mandar un mensaje por chat de Amilcar, ¿sale? A Sinaloa. Para Durango ver si nos tampoco regresan. se escucha. Sale, muchas gracias. No, a ver. Amilcar, agrega a Durango. Lo tengo ahorita. Por favor, márcales, ¿no? Bien todos aquí, ¿eh? Salvo ahorita que no pudo entrar Zacatecas. Durango, ¿me escuchan? ¿Sale? Ahorita le está mandando un chat a Amilcar ahorita. Por favor. Oye, te recuerdo lo de las casetas y la gas. Por favor, ¿no? ¿Qué dice? Dice que sí nos escuchan. Gracias. ¿Sí? Mandan las preguntas. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con la segunda parte la tercera parte más bien, de nuestra videoconferencia que se está celebrando hoy. La doctora va a iniciar la respuesta de las preguntas que se formularon. Sin más, gracias. Diles que en Monterrey tenemos muchas preguntas que trataremos de... Una última precisión, en Monterrey tenemos algunas, varias preguntas más bien, las cuales vamos a tratar de englobar en una sola respuesta. Gracias. O en varias. ¿Ya? Ok. Bueno, pues en primer lugar voy a tratar de responder la pregunta de Chihuahua en el sentido de en qué corriente se ubican los libros de texto de la educación primaria. Bueno, yo les quiero comentar que la Secretaría de Educación Pública y en particular los grupos académicos que han resuelto o han hecho los programas de historia para la escuela primaria, que no son los mismos que quienes hicieron los libros de texto, nunca han aceptado definir explícitamente a qué corriente historiográfica están adscritos. Esto ha sido una discusión por parte de algunos historiadores que han trabajado o han colaborado con la Secretaría de Educación Pública, porque desde el punto de vista de los historiadores, si no hay teoría de la historia, pues definitivamente no puede haber no puede haber historia. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública no ha aceptado. Estamos escuchando, a ver qué está pasando. No escucha. ¿Quién habló? Durango o Chihuahua. Por favor, ¿cuál fue la sede que no escucha? A ver, vamos a hacer una prueba. Maestra Reina, ¿me escucha? ¿Precisamos horario o quieres que te llamemos lunes, mañana? Maestra Reina, ¿me escucha? Amilcar, ¿tú tienes a todos? Sí, menos a Chihuahua. A ver, ¿me escuchan en Monterrey? Sí, 7 al 10, que es martes, ¿no? Amilcar, háblales a los de Monterrey. Yo mañana te como... No. Muy bien. ¿Escuchan por ahí, profesores? Hola. No. ¿Nadie? No. ¿Nadie está recibiendo? Perfecto. Audien. ¿Son cuántos? A ver, Serafín Peña, ¿me escucha? No sé, perfecto. Serafín Peña. A las 11 te confirmo. Gracias, ¿sí? Bien. Claro. Deja abierto el micro. Espera. ¿Dónde? Amilcar. Hans, arriba, punto de arriba. ¿Aquí? Ahí, ya no le aprietes, a ver. No recibo. ¿Quién? Hola, profesores. ¿Nos escuchan? No, no están escuchando, se ve que no oyen, ¿no? Profesores, hola, buen día, ¿nos escuchan? Profesores, buen día, ¿nos están escuchando por ahí? En las sedes.
A ver, sí. Maestra Reina, en Chihuahua, ¿me escucha? Ya lo escuchamos, Luis. Gracias. ¿En Monterrey me escuchan? Ya. En Durango también ya nos escuchan. ¿Te acuerdas? Monterrey, ¿me escuchan? Ah, ok. Serafín Peña, ¿me escucha? Gracias. ¿En Sinaloa me escuchan? Sí, ahí va a contestar que se te escuchan. Nada, haga señas, profesora. Ok, es que tuvimos un inconveniente. Gracias. En Veracruz, ¿me escucha? Sí, los escuchamos. Sí, ok, bueno, entonces Gracias. vamos, ¿no? Zacatecas, ¿me escucha? También en Durango, igual. En Durango. Ok, entonces continuamos. Repito lo último. La doctora va a empezar la ronda de respuestas de las preguntas formuladas. En el caso de Chihuahua fueron varias, las cuales va a contestar en diferentes momentos. Gracias. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, gracias por seguirnos escuchando y por su interlocución muy inteligente, unas preguntas muy interesantes que yo comparto con ustedes las mismas dudas. Pero bueno, trataré de responder desde mi punto de vista, desde luego. Bueno, yo les decía que los libros de texto no sabemos en qué corriente se ubican porque la Secretaría de Educación Pública nunca ha querido asumir una corriente historiográfica. No sé por qué, no sé cuál es la razón, pero digamos que yo disiento de esta posición. Yo creo que sí se tiene que asumir una posición historiográfica. Yo creo que cuando uno hace investigación, lo primero que dice es, veo la realidad desde este lugar, desde este horizonte teórico, y desde ahí interpreto. Cuando uno no hace eso, pues simple y sencillamente no le aprueban su tesis, no le permiten que publique su investigación porque está desde, o sea, no se puede hacer historia si no hay teoría. Yo no sé si se podrá hacer otro tipo de ciencias, pero por lo menos historia no. Entonces, bueno, tienen ese problema los libros de historia. Y digamos que una cuestión que uno hace como investigador de historia de la educación es tratar de ver cuáles son los paradigmas a partir de los cuales, implícitos, porque no están explícitos, a partir de los cuales se construyen los libros de texto o se han construido las distintas generaciones de libros de texto, porque como ustedes saben, pues los libros de texto han cambiado, digamos, con el paso, históricamente se han transformado. Y un ejercicio que uno hace es ese, tratar de ver, a ver en qué corriente historiográfica están situados. Lo que sí puedo decirles es que los programas a partir de los cuales se supone que tenían que haberse hecho los libros de texto, porque ahí hay dos equipos distintos haciendo las cosas, implicaron un debate más o menos importante entre historiadores de varias instituciones y una cuestión que logramos situar en la construcción de los nuevos programas es que los niños se acerquen a las fuentes primarias, que son las herramientas básicas del historiador. Yo diría que tiene dos, por un lado la teoría y por el otro lado las fuentes primarias. Y eso está dicho en los programas, si ustedes los revisan, está dicho en los programas para la escuela primaria y para la escuela secundaria actuales, los vigentes, y muchos de los libros de texto que hoy se están produciendo, si ustedes revisan los de secundaria, van a ver cómo aparecen fuentes primarias. Si revisan los de telesecundaria, van a ver cómo aparecen fuentes primarias. Responden, digamos, por lo menos a ese propósito de acercar a los jóvenes estudiantes a la historia a partir de las fuentes y no solamente de la narración de un historiador que se da a través de un libro. Bueno, ustedes me dicen que si ahora se le está dando más énfasis al cómo y no al qué, yo les diré que ese es el otro gran asunto que hoy se está debatiendo. Los didactistas, que son, digamos, un grupo de expertos
sobre todo españoles, afirman y sostienen que tú puedes dar una clase de historia sin saber historia si dominas la didáctica. Nosotros decimos que tú, si no sabes historia, no puedes dar una clase de historia aunque domines la didáctica. Creemos que el maestro de historia tiene que saber historia y tiene que saber cómo se construye la historia, cómo se hace historia, cómo se investiga para hacer historia. Nosotros en ese sentido estamos de acuerdo con historiadores de Canadá, un grupo de historiadores españoles también, un grupo de historiadores norteamericanos y finlandeses. Hemos coincidido en esta perspectiva y decimos categóricamente, el maestro de la escuela normal que da las asignaturas de historia tiene que saber historia y tiene que saber cómo se construye la historia. Y ustedes como futuros maestros de primaria tienen que saber historia también. O sea, no podemos enseñar lo que no sabemos, aunque tengamos un manejo didáctico una fuerte expertise en el manejo didáctico no se puede dar en el vacío. Eso es lo que nosotros sostenemos. Y por lo tanto, ahora nosotros como comunidad de historia estamos trabajando en la recuperación de la teoría y vamos a entrar a la recuperación de los procesos históricos, porque creemos que esa es la base, y después, a partir de un apoyo, de un soporte pedagógico, podremos construir estrategias para que los niños y los jóvenes aprendan historia, pero nosotros también. Bueno, me preguntan mucho cómo enseñar historia a los niños. Yo les quiero decir que historia como ciencia es un conocimiento abstracto, no es, un conocimiento simple, es un conocimiento complejo, es un conocimiento científico. Los niños de primaria no tienen todavía la posibilidad de construir pensamiento abstracto hasta los de sexto año. Los niños que llegan a la primaria de 6, de 7 años, de 8 años, 9, 10, 11, hasta 11 años, no pueden construir pensamiento abstracto. Están en un proceso hacia la construcción del pensamiento abstracto. Entonces, ¿cómo les vamos a enseñar? ¿Qué historia les vamos a enseñar? Yo les diría, en primer lugar, no olvidemos las posibilidades del juego. No olvidemos que el niño está siempre dispuesto a jugar. Yo creo que eso no lo podemos olvidar. Tenemos que jugar con ellos todo el tiempo para que a través del juego se acerquen a los objetos de estudio, al conocimiento. En el caso de la historia, cuando nosotros hablamos desde la escuela francesa de la historia cotidiana, nosotros lo que tenemos es la historia que está en la vida de todos nosotros, en la vida diaria. Yo diría, ¿cómo acercar al niño a la historia? Bueno, y me decían también por ahí cómo empezar con la parte socioeconómica. En todas nuestras comunidades, ya sean rurales, ya sean urbanas, ya sean grandes núcleos de población o pequeños núcleos de población, hay actores. Los actores hacen cosas que tienen que ver con la vida productiva. Acerquemos a los niños a esos actores. Es muy importante. Hay un pueblo en Holanda que se quedó vacío porque tuvieron un problema que, implicó que la gente se tuvo que ir. Y ellos lo que hicieron fue trasladar el pueblo piedra por piedra, casa por casa, a un lugar seguro. Y el pueblo es ahora un museo. Ese pueblo es un pueblo que cuando se deshabitó y se hizo este traslado, estamos hablando de principios del siglo XX. Hoy ese pueblo es un museo. Y entonces los niños pueden ir a la casa del zapatero y ver qué instrumentos utilizaba el zapatero. Pueden ir a la casa del lechero y ver cómo producía la leche y ellos mismos jugar con los instrumentos del zapatero, jugar con los instrumentos del lechero, etc.
Hace poquitito, la semana pasada fuimos a una comunidad menonita y los menonitas tienen un museo y podemos ver cómo vivían, o cómo, bueno, digamos, los fundadores de las comunidades menonitas, y podemos ver sus casas. Es una casa, una reproducción de una casa. Eso es un museo. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos comunidades en donde efectivamente los niños se pueden acercar al artesano, se pueden acercar al maestro, se pueden acercar al obrero y ver cómo se produce y hacer, digamos, la historia está presente, la historia no es algo muerto, no es algo que ya no exista, es algo que ha dejado huellas y remanencias, ¿no? Si nosotros vamos a un restaurante, podemos ver, por ejemplo, cómo se preparan las tortillas, hacer una diferencia con cómo se preparaban antes las tortillas y quiénes intervenían en ese proceso de fabricación. Yo creo que la idea es comprender que la historia es algo que no ha muerto, que es algo que está vivo en nosotros, y acercarnos a las huellas de la historia que tenemos en el presente y acercar a los niños a través de actividades lúdicas a esa historia. Desde luego que no estamos hablando de la comprensión del conocimiento histórico como procesos más complejos, sino estamos hablando de formas de aproximación de los niños a ese conocimiento histórico. Todos los niños en sus casas tienen huellas del pasado, tienen objetos, tienen ropa, tienen historias, tienen libros, tienen fotografías, en fin, si ustedes hacen un pequeño diagnóstico, si los invitan a llevar, por ejemplo, cosas con las que las mamás hacían de comer, seguramente les van a llevar muchas cosas, molcajetes, les van a llevar ollas de barro, les van a llevar después ollas ya de aluminio, y vamos a empezar a ver la historia a través de esos objetos materiales. Si ustedes, bueno, me quedan 5 minutos, Dios mío, no sé si fui o traté de acercarme, por supuesto que podemos hacer otra experiencia y centrarnos en este tema de cómo enseñar historia, ¿no? A mí me parece que cuando nosotros hablamos de historia universal, de historia regional, de historia nacional, etcétera, no importa el escenario que nosotros estemos viendo, si se trata del mundo, si se trata de un estado-nación, si se trata de una región que puede comprender varios estados-naciones, o una región que comprenda, por ejemplo, en México, varias entidades. Esas son las dimensiones geográficas del objeto de estudio. Ese es un recorte que nosotros hacemos, pero la teoría nos va a decir cómo podemos abordar ese objeto de estudio. O sea, la dimensión geográfica es un recorte necesario. Hoy, digamos, la historia universal está muy cuestionada, porque cuando nosotros hacemos historia universal nos olvidamos de algo que se llaman los pueblos que no tienen historia, y entonces hacemos realmente historia de Europa o historia de los Estados Unidos, pero no hacemos historia de los pueblos que no han tenido historia. ¿Cuántas veces en historia universal mencionamos, por ejemplo, al África, mencionamos a los pueblos asiáticos, no a las grandes civilizaciones, sino los pueblos que se quedaron en un momento de la historia distinto? ¿Cuántas veces cuando hablamos de nosotros mismos, de México, hablamos de la diversidad, hablamos de las mujeres, hablamos de eso que no se ve, que está invisibilizado? ¿Cuántas veces? Entonces, hablar de historia universal implica un cierto borramiento de los estados nacionales que no fueron protagonistas, entre comillas, del progreso material. Bueno, a mí me parece que esta pregunta acerca de lo humano, me gustaría contestarlo. Vamos, cuando yo hago historia, a mí me preocupa descubrir, más allá de las máquinas, más allá del dinero, más allá de la guerra, más allá del poder, me interesa descubrir a los seres humanos. Y los seres humanos son opacos para una historia que se escribe desde una cierta perspectiva. O sea, digamos, yo hace un rato estaba leyendo un libro
que es la historia de la profesión docente, que seguramente muchos de ustedes conocen, y ahí no están los maestros. No están los maestros. Cuando yo voy a los archivos de las escuelas normales, encuentro a los maestros con nombres y con apellidos. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿los maestros participaron o no participaron en la revolución de 1910? Yo les puedo decir sí, y a partir de los archivos históricos les puedo decir los nombres y los apellidos de los que participaron, y les puedo decir qué les pasó en esa guerra, porque ellos lo están contando, no porque yo lo invente. Entonces, cuando yo leo esa historia de la profesión docente sin docentes, pues realmente me parece que hay ahí una opacidad que uno puede corregir. Cuando yo me acerco a la historia de la educación, me acerco a los maestros y me acerco a las dudas de los maestros, me acerco a los errores de los maestros, me acerco a esas partes como de obscuridad y de tiniebla, pero también me acerco a la luz, me acerco a maestros que han bailado, que han cantado, que han ido al país a recorrerlo, que se han enfrentado con situaciones y las han resuelto sin prácticamente ningún recurso más que su creatividad. ¿Y por qué puedo acercarme a ellos? Pues porque ellos lo han escrito, porque ellos lo han fotografiado, porque ellos lo han dejado para el futuro, para el mañana, y el mañana tiene que reconocerlo. A eso me refiero, o sea, digamos, cuando uno hace historia desde las fuentes primarias, no hay interpretación previa, uno construye la interpretación. Cuando uno se acerca a esa historia de todos los días, a esa historia de lo humano, pues va a encontrar gente con nombre y con apellido, gente que quiso mucho, gente que se decepcionó, gente que tenía ilusiones, gente que luchó, gente que se dio por vencida, la humanidad. Y desde la humanidad yo puedo explicar de otra forma los procesos históricos. A eso es a lo que yo me refería, y es a lo que se refiere la Escuela Francesa de Anales. Bueno, no sé si, ¿qué futuro vislumbramos para la enseñanza de la historia? Bueno, la enseñanza de la historia en las escuelas normales va a cambiar, porque la comunidad que estamos integrando lo va a producir, ya está cambiando. Ustedes en sus escuelas ya tienen sus archivos históricos. Los archivos históricos ya nos develaron las fuentes. Ya vimos a las mujeres de Durango peleándose para que no cierren la escuela. Ya vimos a los maestros de Nuevo León con esa mirada progresista. Ya vimos a los de Chihuahua recorriendo la República sin un solo centavo. Ya vimos a los maestros de Veracruz con ese orgullo de haber pertenecido al primer modelo de maestro científico dirigido por Enrique C. Repsamen. Pronto vamos a ir a Zacatecas y ahí nos vamos a encontrar con la maravilla zacatecana de haber hecho escuela aún en condiciones muy difíciles. Y digamos, yo les puedo contar, fui a San Luis Potosí y vi cartas de las alumnas que estuvieron internadas en la normal de San Luis Potosí, que eran unas muchachas a las cuales se les trataba como niñas, y vi un intercambio epistolar de una muchacha que estaba muy enamorada y que la expulsan por haberse enamorado, y bueno, unas historias muy humanas que están en las escuelas, que están en los rostros de los títulos de las jóvenes egresadas de las escuelas normales, los documentos de todos los días. Yo digo que eso va a cambiar la forma en que se aprende la historia en las escuelas normales. Y yo digo que esta comunidad normalista tiene propuestas y las va a madurar porque están todos muy comprometidos. Y me declaro optimista respecto del futuro. Ahora vamos a pasar a una segunda ronda de preguntas o aportaciones, que te una vez más el micrófono a cada una de las sedes. Chihuahua, maestra Reina, ¿me escucha? Chihuahua, ¿me escucha?
Tiene 19 preguntas aquí de Monterrey. Sí. Los de Monterrey son bien entusiastas. Sí. Bueno, vamos a pasar a Monterrey. ¿En Monterrey me escuchan? Se las paso un archivo Word. Tenemos, sí, dicen que sí, que tenemos muchas preguntas. Ah, sí me Dile que escuchan. nos vas a contestar. A ver, Hemos recibido muchas preguntas. aquí por el chat nos han mandado algunas preguntas. Muchas. ¿Tienen alguna otra que quieran hacer a colación con micrófono en mano? Sí. Desconecta todo eso. ¿De quién? Tu audífono. De nuevo, ¿puedes repetirla? ¿Podría repetirla, por favor? ¿Cómo se desarrolla y conserva la verdadera construcción del conocimiento sobre la historia por medio de exámenes múltiples o exámenes donde se desarrolle con sus propios planteamientos, las descripciones, las relaciones con personajes históricos, etc.? Porque se continúa con esta explicación. De todas ya tenemos su aportación, maestra. Le pido por favor que si le escribe en el chat, la doctora ya tomó la anotación pertinente. ¿Alguna otra? Ya se hicieron cuantas preguntas, ojalá que atender algunas. Tiene muchas preguntas. Ah, ok, muy bien. Elígeme que quieras, ahí tienes 20, La 30. doctora va a elegir algunas de ellas, porque son, según aquí veo, como 16, 15 preguntas. Muchas gracias. Nos vamos a la escuela Serafín Peña. ¿Me escucha? No hay una pregunta. A ver. ¿Hasta qué punto? Ajá, sí, continúe, por favor. Sí, continúe, por favor. ¿Quiénes son? Serafín Peña, ¿me escucha? ¿Puede continuar con la pregunta? No se oyó. Gracias. Sinaloa, ¿me escucha? ¿Alguna aportación que tengan o comentario o duda? Con el maestro Sergio en Veracruz. ¿Me escucha, maestro Sergio? ¿Alguna aportación o comentario que tengan al respecto? Durango, ¿me escucha? Tengo unos problemas con su audio. Está muy bajo. Está un poco bajo. Le pido por favor que lo repita. Sí, maestro, continúe, por favor. Sí, maestro, ¿me escucha? Sí. Ok. Mire, estamos teniendo problemas con la recepción de su sonido. Le voy a pedir, por favor, si puede escribirlo por el chat y la doctora en breve contestará su duda. Gracias. Gracias. A ver, al último recobramos el audio. ¿Podría hacer su duda, por favor? Durango. Sí, ¿nos escucha? Ya. Sí, los escuchamos. A ver, por favor, ¿podría formular su duda? Sí.
No, Durango, perdemos el sonido. Por favor, le pido que lo escriba. Gracias. Nos vamos a Chihuahua, maestra Reina. ¿Me escucha? Sí, sí lo escuchamos. ¿Tiene alguna duda o observación hacia la doctora? Pues tenemos por aquí todavía una pregunta que si gusta se la plantea la doctora y bueno, si hay oportunidad de darle respuesta, si no lo dejamos para otro momento, pero sí es una inquietud que tenemos por aquí. Claro que sí, maestra Reina. Le pido por favor que la formule. Gracias. Sí, la pregunta es, ¿cómo enseñar la historia desde el pensamiento complejo? Ok, maestra, ¿alguna otra? Maestra Reina. Un momentito, ya vamos para allá, espéreme tantito. Gracias, disculpe. Buenas tardes. Me gustaría que ahora pudiera ampliar la información sobre el uso de la fotografía para documentar procesos históricos. Gracias. ¿Alguna otra? No, ya por lo pronto es todo. Gracias. Gracias, maestra Reina. Entonces vamos a pasar una vez más el micrófono a la doctora para que empiece a darle respuesta a cada una de sus dudas o observaciones. Gracias. Bueno, a mí me parece que a la reforma integral del 2009, nosotros tenemos la obligación, en primer lugar, de revisar el programa y marcar los acentos. El programa, como quedó demasiado amplio. Por lo tanto, no podemos pensar que vamos a abarcar el programa de primaria o el programa de secundaria realmente en un ciclo escolar. El maestro tiene la obligación y tiene la posibilidad de enfatizar aquellos temas, aquellos aspectos, aquellos tópicos, aquellos objetos que sean relevantes para la comprensión de procesos más generales. A mí me parece que también, como no existe un paradigma desde el cual abordar los objetos de estudio, el maestro puede optar, el maestro puede decidir. Y en ese sentido yo creo que el maestro tiene que saber teoría de la historia, y esa es una de las grandes apuestas que estamos haciendo, de que en los programas de educación normal aparezca la teoría de la historia, pero verdadera teoría de la historia y no pues algunos autores muy segmentados. Creemos que entonces el maestro tendrá las herramientas de decir, bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, la revolución industrial, pero a partir de Hobsbawm, y por lo tanto yo voy a trabajar primero los procesos que se van a generar de transformación y que dónde surgen y cómo se generan y qué producen, cómo se producen esas primeras máquinas, y eso cómo va a impactar a las sociedades, primero las sociedades que generan la innovación y luego las sociedades en otras partes del mundo, y eso cómo va a influir en las migraciones, y eso cómo va a influir en la producción de mercancías, en los precios, en los salarios, y a partir de eso voy a ver eso cómo impacta, bueno, por supuesto eso es comercio, eso es intercambio, y a partir de eso, cómo desde América Latina se responde a esos procesos, qué es lo que está pasando en América Latina con la gente, con los flujos migratorios, con la producción. Había máquinas en México cuando después de que se produce la revolución la revolución industrial inglesa. ¿Qué pasa con el asunto de las concepciones sobre el mundo? O sea, porque ustedes deben de saber que después de la Revolución Francesa, nosotros pasamos, digamos, a un proceso revolucionario que concebía la construcción de un Estado nacional. Es decir, podemos hacer nosotros una serie de enlaces conceptuales, pero a mí me parece que el maestro está autorizado, dado que la Secretaría no lo ha hecho, a asumir una postura teórica.
y también está autorizado a reconsiderar los contenidos curriculares para dar prioridades, para marcar acentos, para trabajar algunos procesos de manera mucho más enfática y mucho más completa que otros. Yo creo que el niño de nivel preescolar solo puede acercarse a la historia a través del juego y de la vida cotidiana. Y creo que eso es un proceso muy largo, de muy larga duración, que tiene que llegar hasta los niños de cuarto, quinto año. Por lo tanto, ahí es la oportunidad para recuperar la historia oral. Había otra pregunta sobre historia oral. Esa es la oportunidad para recuperar la historia de la vida cotidiana. Esa es la oportunidad para recuperar las fuentes históricas primarias que están dentro de su vida cotidiana. Ese es el momento en que nosotros vamos a jugar con el niño al presente y al pasado para ver cómo esas relaciones son estrechas, no se rompen. El pasado no es algo que dejó de existir, el pasado es algo que tiene mucho que ver con el presente, pero no es, nosotros en el presente encontramos algunas huellas, algunos registros. El pasado no está completo en el presente, están algunas huellas, algunos indicios. Y entonces podemos transformar a los niños en investigadores para que busquen esas huellas del pasado en su presente. Me parece que eso no tenemos que perderlo de vista, maestros. El conocimiento histórico como conocimiento científico y complejo no está en la escuela primaria porque no tenemos a los sujetos que producen pensamiento abstracto, por favor. Eso sí nos tiene que quedar claro. ¿Podemos acercar al niño a la historia? Pues claro que sí, de manera lúdica, a la historia de la vida cotidiana que está en el presente, pero no podemos pedirle al niño de primaria que explique las causas y las consecuencias de procesos complejos. No le podemos pedir al niño de primaria que nos diga por qué un proceso como el de la independencia termina con el imperio de Iturbide, porque pues, eso es algo muy complicado. Pero podemos acercar al niño de secundaria y podemos acercar a los estudiantes de la normal. Ahora, yo les voy a hacer una advertencia, maestros. Cuando nos acercamos a la historia no es complaciente. La historia no es todo bonito, todo hermoso, porque no es un cuento de hadas. La historia es dura. La historia nos confronta con la humanidad y la humanidad siempre tiene algo de siniestro. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser valientes. O sea, si optamos, tenemos que ser honestos, si optamos por acercar a los estudiantes a la historia a través de fuentes primarias, no podemos esperar que repitan la historia oficial. Esa historia donde todos triunfamos y todos somos muy felices. Tenemos que saber que si los alumnos se acercan a la historia, van a cuestionar. En primer lugar, lo que les han dicho sus otros maestros. Eso es lo primero. Lo que dice la tele. Van a cuestionar esas series de televisión que ahora se están produciendo con razón del centenario y del bicentenario y que nos venden como la auténtica y verdadera historia del grito de independencia, como si ahí hubiera estado Joaquín López Dóriga, ¿no? Y bueno, pues nadie estuvo, ¿verdad? Entonces, nos van a cuestionar a nosotros y nosotros tenemos que bajarnos del pedestal de ese nicho de confort y de comodidad y tenemos que asumirnos también con nuestras dudas, con nuestras incertidumbres y con aquellas cosas que desconocemos. Y eso es un verdadero reto. Cuando yo presento a los adolescentes las fuentes, los adolescentes me cuestionan. Durísimo, muy duro, porque los adolescentes no tienen misericordia. Y yo asumo ese cuestionamiento y me pongo del lado de ellos y trato de dialogar con ellos, claro, con mi experiencia como historiadora, pero no como quien sabe toda la verdad, y mucho menos como quien trata de ocultar la verdad. Entonces, a mí me parece que ese es un enorme reto y esa es una cuestión que decían, una pregunta acá,
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? Me parece que Sinaloa, Arredondo, mi amigo Arredondo preguntaba eso. ¿Cómo vamos a cambiar? Pues es muy difícil cambiar, porque en primer lugar tenemos que renunciar a una verdad muy cómoda, muy confortable, que no nos interroga, que no nos cuestiona, que no nos involucra. Y tenemos que situarnos del otro lado y asumir que, pues, que los héroes también fueron seres humanos. Y si buscamos esa parte de humanidad, que además es bellísima y es entrañable, pues sí vamos a encontrar a los errores tan tremendos que, por ejemplo, hicieron que una guerra que a lo mejor se pudo haber resuelto pronto, tardara más de 11 años en resolverse mal, porque se resolvió con la fundación de un imperio. Entonces, me parece que si queremos acercar a los muchachos a la historia, bueno, tendríamos que transitar por ese camino de incertidumbre y enfrentar las luces y las sombras. Yo creo que cuando uno trabaja fotografía, maestra Conchita, hay, digamos, un reto muy grande, porque cuando trabaja con texto escrito, están ahí las palabras, pero cuando uno trabaja con imagen, no hay palabras, hay símbolos, hay signos, pero no hay palabras. Entonces tenemos que reconstruir a partir, digamos, de unas claves un poquito diferentes. En primer lugar, situar a la fotografía en el contexto en el que se produjo. Este es un contexto histórico, un lugar, un tiempo. Enseguida tenemos que ver quiénes propusieron esa fotografía, a quiénes se está retratando, si se trata de una composición, cuáles son los acuerdos que imaginamos que se llevaron a cabo. Y luego tenemos que ver la mirada del fotógrafo, qué fue lo que el fotógrafo captó o quiso captar y qué fue lo que finalmente se le escapó. En toda fotografía hay signos ominosos, siempre hay cosas que se tratan de ocultar y salen en la fotografía, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando bueno, voy a poner un ejemplo a lo mejor medio simple, pero quiero usarlo para que más o menos tratemos de, pueda explicarles lo que quiero decir. Si nosotros, por ejemplo, vemos una fotografía de una mujer que quiere lucir su mejor ropa, una foto en donde ella quiere lucir guapísima, uno ve que antes de esa fotografía hay una serie de acuerdos. Esa mujer fue a que la peinaran, fue a que la pintaran, fue a comprar un vestido, y el fotógrafo la puso en diferentes poses, ángulos, la iluminó, le puso un paisaje atrás, y si la mujer quería parecer como recatada, entonces a lo mejor le puso un libro de misa entre las manos. Si la mujer quiso aparecer muy sexy, muy sensual, pues entonces el escote más prolongado, en fin. Hay una serie de acuerdos entre la mujer y el fotógrafo, y el fotógrafo toma la foto de acuerdo con eso que establecieron previamente la mujer que se iba a retratar y el propio fotógrafo. Y a la hora de la hora, cuando uno ve la fotografía, hay una mirada siniestra. O sea, de repente la mujer sonrió de más, hizo un guiño y apareció con una expresión que no era la que ella quería. En lugar de aparecer como una dulce y frágil mujercita, apareció como una mujer muy dispuesta, digamos, a devorarse a un caballero, y entonces eso es como lo inevitable, y siempre o casi siempre va a suceder, aún en la fotografía más posada, aún en la fotografía más acordada, eso va a aparecer. ¿Y quién lo va a ver? El futuro. La mirada del historiador, que después de 100 años revisa esa fotografía y encuentra esos signos ominosos, y encuentra esos signos inquietantes. Por ejemplo, yo tengo una fotografía de un grupo social, un grupo de personas que están en la calle viendo el cometa Halley, que apareció justamente en 1910, y todo el mundo está viendo hacia el cielo, pero solamente un personaje tiene el lente que le va a permitir ver al cometa,
Y uno se pregunta, ¿y los demás por qué están viendo al cielo también? Si nada más uno traía el instrumento. Pues los demás estaban tratando de compartir la experiencia. ¿Y quiénes eran los demás? Bueno, eran una serie de caballeros bien vestidos, trajeados, con zapato, etcétera, etcétera, y unos niños descalzos. Y había también un perro. Y cuando toman la fotografía, el perro voltea a ver al fotógrafo. Y esa fotografía nos está indicando, es un paisaje urbano, nos está indicando cómo vivía la gente, quiénes eran, que había una curiosidad irresistible de ver el cielo, aunque no viera nada más que lo que se ve todos los días, y que había una empatía con ese sujeto que tenía esa herramienta que le permitía ver un poco más allá, y que había además un guiño con, digamos, con ese animal que al voltear a la cámara convierte a esa imagen en una fotografía artística, en un instante para la posteridad. Entonces me parece que cuando uno hace la interpretación de la imagen, pues siempre hay unos deslizamientos inconscientes y unos deslizamientos autobiográficos. Uno, al hacer la narración y al ver al otro, se ve a sí mismo. Podría ponerles muchos más ejemplos, pero me gustaría finalmente, me van a poner otra vez las preguntas. Yo quiero decirles que la tecnología es fundamental. Se acaban de inaugurar varias páginas de fuentes primarias que a mí me parece que son centrales. Revisen la página del Archivo General de la Nación, el portal de la Independencia de México, revisen el portal de la Revolución Mexicana y ahí van a encontrar fuentes primarias. Son inquietantes, no son narraciones, son para que ustedes narren esas páginas de la historia. No nos quedemos con las versiones panfletarias, propagandísticas. Hagamos un paso más allá para que este bicentenario nos sirva para reflexionar sobre lo que somos. Y esa reflexión espero que sea crítica, no complaciente. ¿Ya? Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha devorado en este caso. Agradecemos a la doctora Belinda Arteaga su participación. También agradecemos a las diferentes sedes su apoyo en la construcción del conocimiento a través de esta nueva tecnología. A reserva de una mejor opinión de ustedes, creemos que este primer ejercicio ha sido más que exitoso. Si a ustedes les parece bien, seguiremos armándonos más por estas vías, mejorando gradualmente. Esperamos sus comentarios sobre esta primera experiencia a través de nuestros correos electrónicos. Por favor, les hacemos una gradual invitación para que no dejen de visitar los videos de la especialidad sobre la enseñanza de la historia en nuestro canal de YouTube. Basta con teclear DGESPE TV y encontrarán el material pertinente. Muchas gracias. Agradecemos también a la DGESPE y a las CIESAS por su colaboración y por el tiempo dedicado. Sin más, agradezco y les recuerdo que estemos en contacto para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Despídanse, que se despidan ellos. Les voy a pedir, por favor, que cada una de las sedes se despida, por favor. Maestra Reina, en Chihuahua, ¿me escucha? Buenas tardes, pues, y muchas gracias y nos vemos pronto allá en la ciudad de Toluca. Gracias. En Monterrey, muchas gracias. Si gustan hacer un saludo de despedida.
Gracias. En Serafín Peña, ¿gustan hacer algún un saludo de despedida? Aquí están, sí. En Sinaloa, en Veracruz, vemos que ya hasta hicieron una ola, muchas gracias. El DF les pide que la repitan, por favor. Gracias. En Zacatecas agradecemos su participación. Gracias. En Durango, su despedida, por favor, maestros. Gracias. Gracias. Una vez más, les pedimos por favor que nos visiten en el portal de YouTube de GESPE TV para poder visitar, ver los videos. Y esta conferencia la vamos a hacer. Y esta conferencia también va a estar disponible. Gracias y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Están aplaudiendo. Ya, perfecto. Ya están moviendo la cámara para que veas todo. Sí. Qué padre. Pues muy bien, muy bien. Yo creo que fue muy exitoso. Bueno. Dice el agradecimiento así, eso ahí.